el uso de los artículos. Como sabéis, en español tenemos tres tipos de artículos, tres maneras para determinar, para actualizar un sustantivo, es decir, un nombre. En primer lugar, tenemos el artículo determinado, el la, los, las. Después tenemos el artículo indeterminado, un, una, unos, unas. Y finalmente tenemos la opción de la ausencia de artículo, es decir, podemos no utilizar ningún artículo. Hoy vamos a trabajar, en este vídeo, vamos a trabajar el uso de los tres casos. Mira, la pelota. Mira, una pelota. Mira, pelota. En estos tres casos tenemos muy pocas diferencias, pero el sentido es totalmente diferente en cada una de estas frases. Mira la pelota. Aquí utilizamos el artículo determinado, la, y estamos identificando esta pelota, una pelota que tú y yo conocemos. Bien, quizá es la pelota rosa que tenemos en casa, con la que jugamos todos los días. Mira la pelota, esta pelota que tú y yo conocemos. En el ejemplo, mira una pelota, lo que estamos haciendo aquí es identificar un elemento del grupo. En este caso estamos identificando una pelota en particular dentro del grupo de todas las pelotas posibles que existen. Bien, mira, una pelota. Esta en especial distinguida de las demás pelotas que existen. Mira, pelota. Aquí lo que estamos haciendo es identificar la categoría. No nos referimos a una u otra pelota en especial, sino a la categoría abstracta virtual de pelota. Para recapitular, entonces, la pelota, el artículo determinado, lo utilizamos para identificar un elemento que conocemos, un elemento conocido dentro del grupo. Mira una pelota, es decir, el artículo indeterminado, lo utilizamos para identificar un elemento dentro del grupo, dentro de la categoría, pero no es un elemento conocido, es cualquiera. Y finalmente la ausencia de artículo lo utilizamos para identificar la categoría virtual a la que pertenece el objeto. Recuerda también que en español no nos gusta tener un sujeto sin artículo. Es decir, no es posible tener el sujeto de una acción que no esté determinado de alguna manera, con el artículo determinado, indeterminado o con algún elemento cuantitativo. Por ejemplo, la gente, la gente está alterada, o una amiga está preocupada, o algunas personas están nerviosas, ¿vale? Necesitamos siempre, de alguna manera, controlar, determinar al sujeto de un verbo, de una acción, pero no siempre, ¿vale? Vamos a ver los casos en los que podemos correctamente omitir un artículo, una especie de determinación. Podemos omitir el artículo en los textos periodísticos. Es muy común cuando veis un titular encontrar el sujeto sin artículo. Por ejemplo, niño cae de un sexto piso y sale ileso. En el lenguaje oral deberíamos decir un niño cae, pero en el lenguaje periodístico, en el titular, no es necesario, es perfectamente correcto.
Otros casos en los que no necesitamos poner artículo es en los refranes. Es en este lenguaje formular de alguna manera antiguo que no cambia. Por ejemplo, casa con 2 puertas, mala es de guardar. Es un refrán. Entonces, si vamos a utilizar este refrán en nuestra conversación, no necesitamos utilizar artículo, porque es una frase hecha. Y finalmente, podemos omitir también el artículo cuando nuestro sujeto aparece después del verbo, pero no cuando aparece antes. Por ejemplo, las mujeres y los hombres podían entrar en el edificio. Las mujeres y los hombres va antes del verbo, entonces necesitamos un artículo. Pero en la frase entraban allí mujeres y hombres. Mujeres y hombres es el sujeto de entraban, pero aparece después. Entonces, como no es determinado de ninguna manera, no es especial o específico, podemos omitir el artículo. Pero no podemos omitir el artículo cuando el sujeto es específico de alguna manera. Por ejemplo, salieron policías por todos lados. Salieron policías sin artículo porque policías es en general la categoría de policías, entonces no necesitamos el artículo porque policías aparece detrás del verbo. Pero salió un policía del coche. Un policía es una persona específica, es una persona en concreto, entonces necesitamos utilizar el artículo, aunque el sujeto vaya detrás. Finalmente vamos a trabajar ahora con el caso de el uso del artículo cuando no se debe. Y recuerda que gramaticalmente la teoría, las reglas nos dicen que no debemos utilizar el artículo determinado, el la, con un nombre propio. ¿Vale? Un nombre propio es, por ejemplo, María, mi nombre. Con los nombres de persona, con los nombres propios, no debemos utilizar artículo. Pero es común escuchar el uso de artículo en ciertos contextos. Por ejemplo, ¿viene la Lola a casa? La Lola. En ciertos contextos muy familiares, es decir, muy poco formales, podemos utilizar, o en algunos casos se utiliza, no es raro el uso del artículo con el nombre propio. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿viene la Lola a casa? Estamos hablando de una Lola en particular. Bien, solo hay una. Sabemos de qué Lola estamos hablando. La Lola, quizá la vecina Lola. Bien. Y esto es todo con relación a los artículos, el uso de los artículos en niveles avanzados.